Este mes es el mes de la buena aventura para muchos trabajadores, porque para todos aquellos que perciben utilidades, pues este mes las pueden, sí las van a cobrar dependiendo de la empresa en donde trabajen. Si su empresa reporta utilidades, pues una parte, como bien lo dicen los promocionales, una parte le corresponde a los trabajadores. ¿Por qué? Por su participación en el proceso productivo, no necesariamente de la generación de ingresos. Algunos participan en la optimización de los recursos o en la producción, y todo esto lleva a un fin inmediato, que es la generación de rendimientos. Pero obviamente esto nos lleva también a clasificar quiénes sí y quiénes no. No todas las empresas están obligadas a pagar utilidades. Su nombre lo indica, utilidades. ¿Y qué son utilidades? Ganancias, rendimientos, todo aquello que provoca un incremento patrimonial a la empresa o al empresario, porque acuérdense que no nada más son las empresas, sino también los empresarios, aquellos que trabajan de manera independiente, sin constituirse asociados con otros, sino como su propia industria. Y como yo siempre les digo, mi nombre es mi marca. Eso es algo que aplica a este tipo de personas. Crean su propio negocio y lo van generando, así como lo hacen crecer y demás. Esta parte, a través de estos últimos años, ha provocado puntos álgidos para muchos empresarios. ¿Por qué? Porque algún creativo ya hace algunos años, no tiene mucho, esto es muy contemporáneo, estoy hablando de ya finales de los 90s, la planeación en materia laboral golpeó la parte fiscal. Y algunos, como les digo, algunos creativos, se les ocurrió que las empresas crearan como una estrategia fiscal, abrir prestadoras de servicios, las cuales absorbían a los trabajadores de las empresas, y la mecánica era decirles: tú no te preocupes, ya no vas a pagar utilidades, y además de todo eso ya no vas a cargar con las cuotas al seguro social. La carga social te la vas a evitar, la cuestión fiscal, todo esto yo lo voy a asumir, y tú lo que vas a hacer es pagarme a mí, yo le pago a tus trabajadores, o los trabajadores que ahora son míos, y con eso tú te evitas de muchos costos económicos que los puedes disminuir, y tú te quitas de problemas. Yo soy el que asume toda esa responsabilidad. Pues bien, esto no es nuevo, Generalmente se hacía como una herencia o como una influencia del extranjero. Algunos, no sé por qué me estoy metiendo al outsourcing, porque muchos me lo han comentado y es donde más se refleja, pero solamente por eso lo quiero comentar. De hecho, no es mi tema, que es la participación de utilidades. Esa es una responsabilidad independientemente de quién, pero el derecho es del trabajador. Pues bien, se asume que Henry Ford fue sin querer el creador o el propulsor de este esquema de outsourcing. Él tenía una empresa donde incluso también a él se le adjudica la creación del trabajo en estándar, la producción en serie, y esto provocó que a él en su empresa tuviera que abrir más la especialización, tener gente que se dedicara a una tarea específica, y por eso se creó el trabajo en serie o estándar. Entonces había mucha gente que se constituía como empresa y les ofrecían trabajo, gente ya especialista en una actividad, y él no tuviera problemas en conseguir quien les sustituyera, no sé, alguna falta de un trabajador, alguna incapacidad, una vacante posible, incluso hasta temporal, y con esto la producción iba más rápida y sin detenerse. Me ha tocado también a los principios de mi vida laboral trabajar para empresas de outsourcing. Pero fíjense, aquí a mí me tocó ese cambio tan drástico, que al principio nosotros, como elementos de outsourcing, éramos un instrumento de generación de recursos. La empresa de outsourcing, que originalmente era un despacho de contadores, prestaba a los trabajadores y cobraba muchas comisiones, compraba
muchos servicios le iba bien y generalmente prestaba el servicio a empresas extranjeras. Las empresas extranjeras no vienen con esa mentalidad de evitar cargas sociales o cargas fiscales. No, esa no es su estructura, no es su intención, pero aquí lo aprenden, aquí los convencen de que van a tener menos gastos, menos inversión, con más recursos y más rendimientos. Entonces ellos lo que les dicen es, está bien, si con eso me genera recursos, adelante, pero no es porque así lo busquen, sino porque así se lo ofrecen y los convencen. La fecha límite para el pago de utilidades, y nos dice también aquí la ley que 60 días después de que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Primero que nada, que hay algo que algunos están comentando, están cuestionando. ¿Qué pasa con el régimen de incorporación fiscal? Ustedes saben que el régimen de incorporación fiscal efectúa pagos definitivos de periodos bimestrales. Entonces ellos, pues se puede decir que ya tienen una utilidad fiscal determinada bimestre con bimestre. El problema de aquí es que no están obligados a pagar utilidades cada bimestre, porque simple y sencillamente vamos a partir de un principio. El principio es ¿cuándo se genera este pago de utilidades? Artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Deba pagarse el impuesto anual. ¿Qué quiere decir? Que esto es año con año. El reparto se hace año con año. Y algunos podrán, ya ven que nunca falta el creativo que le pone imaginación y ya porque se le ocurrió algo ya se siente fiscalista. Pues déjenme decirle, no falta, porque ya los leí, los escuché en algunos casos. Algunos dicen, ¿y qué pasa si yo no estoy obligado a hacer un pago anual? Quiere decir que yo no tengo la obligación de pagar utilidades, porque así textualmente me lo dice la ley. Pues si alguien les dice eso, pónganle un zape, péguenle así de veras y díganle, ¿sabes qué? Ponte a leer y consulta con los abogados que le saben esta parte. ¿Por qué? Porque partiendo de este texto de la ley, dice el reparto en que deba pagarse el impuesto anual. Deba pagarse el impuesto anual. Pero como estas personas no lo pagan anual, ¿qué quiere decir? Y el deber aquí es limitativa, no enunciativa. Entonces estas personas lo que tienen que hacer es, por analogía, sujetarse a la fecha en que deban o deberían pagar el impuesto anual.